es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Rosa Beltrán, me da muchísimo gusto tenerte hoy. El gusto es mío, Ricardo. Y no hay lugar gracias. común. Este es un programa que fue hecho para invitarte. Pocas escritoras mexicanas tenía yo muchas ganas de volver a entrevistar y este lugar me lo volvió a permitir. Te agradezco. Yo te estoy muy agradecida porque se quedaron asuntos pendientes desde la última conversación. Que tiene ya más de 10 años. Claro. Entonces hoy le vamos a contar al público algunas cosas que no sabe de ti y otras que sí has dicho. Déjame comenzar como en el ejercicio biográfico, hablando un poco de tu niñez. Tú vienes de una pareja de baby boomers, estos que podría uno poner en cualquier película de los años 70, liberados en más de un sentido, con ganas de agarrar la motocicleta e irse, con hijos arrojados a paradigmas muy distintos, por cierto, una sociedad que todavía no cambiaba por completo. ¿Cómo es esa infancia, Rosa Beltrán? Mira, como dices bien, son baby boomers en el sentido de que el sueño de mis padres era la familia, la casa, el padre proveedor, la madre que se quedaba en la casa al principio. Pero les toca también el cambio. Cuando firmaron el acta de nacimiento, el acta de nacimiento a su matrimonio, sí, era una pareja tradicional. Yo me los imagino así, naciendo a la vida conyugal, cuando irrumpe el Technicolor, ¿no? O sea, minutos antes y hasta el momento de firmar, están en blanco y negro y están vestidos a la manera de los hijos del baby boom, planeando esta idea de la familia que vive en los suburbios, donde el papá es el proveedor, donde la madre está en la casa y tal. Pero a medida que pasan los años, y muy poquitos años, por cierto, está el 68. La ciudad cambia y ellos cambiaron también. Y no es que fueran grandes activistas en el sentido en el que ahora son quienes escriben sobre el 68. Pero por supuesto que lo que ocurría les afectaba porque también, en el caso de mi madre, por ejemplo, pues es la hija menor. Mi madre era una señora que iba al mercado, así decía, al mercado, ¿no? A comprar la comida en la carnicería, el pan en la panificadora. Cocinarle a tu papá. Cocinaba para todos. Te hacía las trencitas y deja de ser esa mujer. Nos hacía así los bucles más que las trencitas, ¿no? Con trozos de tela. Mi hermana hizo la primera comunión con sus bucles. Yo no, porque cometí el error de haber comulgado antes y se lo dije, porque yo tenía muchas ganas de sentir a Dios en mi corazón. Y entonces, ¿lo sentiste en algún momento? Lo sentí y entonces ya no podía hacer la primera comunión de blanco. Entonces esa madre que era absolutamente ortodoxa, rigurosa, seguidora de los cánones, de pronto está sentada en una motocicleta, va su compañero, quien va a ser después su compañero, su pareja, su amante, delante de ella y nos dice adiós con la mano a sus hijos y se va a Guatemala, ¿no? Se divorciaron mis padres. Mi padre se fue a vivir al norte del país, se volvió a casar y nosotros entonces empezamos a vivir una segunda atípica vida que no conocíamos, casi a inventarla, porque íbamos a un colegio muy ortodoxo también, mis hermanos a colegios de hombres y nosotras a colegio de mujeres, escuela para señoritas, escuela inglesa para señoritas, lo que quiera que eso signifique en un país como México. Es decir, mientras los estudiantes estaban en Tlatelolco manifestándose, mientras los mataban, los masacraban, nosotros estábamos cantando en inglés, estamos estudiando la historia de Enrique VIII y sus esposas y estábamos cantando a la reina de Inglaterra, ¿no? Tal vez de ahí me viene esa sensación de ¿Quién eres tú? Absurdo. ¿La madre que se sube a la motocicleta o la niña que canta a la reina?
no era la Victoria, sí era Reina Isabel. ¿Quién eres? Yo creo que soy el resultado de ese choque. Esa sensación de absurdo. ¿En conflicto o en armonía? Bueno, a veces y a veces, ¿no? Dependiendo en el momento anímico en el que te encuentres. La sensación de absurdo que, no sé si a todo el mundo, a mí por lo menos, se apodera de mí todos los días, por momentos, particularmente al vivir en este país, pero creo que en general en donde esté, debe venir de eso, de ese choque. No hay nada al vivir así que sea absolutamente predecible o armónico. Ahora con los días del temblor o del terremoto, oí mucho un término que me divierte mucho en nuestro lenguaje, no me hallo. Como si las crisis, estas naturales o sociales o políticas, te descolocaran. Te descolocan. Y en efecto no te hallas. Ajá. Tú te hallaste en la literatura, habrá quien se habrá hallado en la Sí. medicina o en la abogacía. ¿Por qué te hallaste en la literatura? ¿Por qué la literatura acabó siendo tu asiento? Porque imagínate que la literatura es el lugar de lo imposible. Es justamente el único sitio en el que puedes entender la realidad de manera lógica, pero también sabiendo que la lógica es una trampa, junto con sus hermanastras, la retórica, la gramática, ¿no? El método científico. Realmente ¿No les crees nada a esa No, parte no nada. cartesiana de No, nuestra nada, pero cultura? sospecho que hay una zona oscura, una grieta, esta descolocación, este momento en el que se mueve la tierra y se te mueve el piso de todo lo que sabes, y que esa zona existe, aunque la querramos negar, está allí, y no solamente de noche mientras soñamos, no solamente en estos lugares cómodos, ¿no? Donde la ha situado, por ejemplo, el psicoanálisis, no, está ahí todo el tiempo. Nada es absolutamente controlable ni predecible. Y esto también hace que la vida sea fascinante. Para mí, habitar la literatura es realmente tan solo una forma de tratar de entender lo que vivo, que es pues, inexplicable y que no es ordenable. Tú eres integrante del número de la Academia Mexicana de la Lengua. Y cuando uno tiene ese honor, tiene que dar una plática, una ponencia que le signifique algo a la academia y te signifique algo a ti. Esa elección siempre es interesante cuando ustedes han elegido un tema. Tú elegiste Cartucho. Es una novela muy interesante de Pancho Villa, ¿no? Nelly Campobello hace un gran trabajo que sigue siendo vigente, pero pudiste haber elegido no sé cuánta obra mexicana y elegiste esa. ¿Por qué? Porque, pues me parece, cuando menos insólito, no solo que me elijan a mí como miembro de la academia. ¿Te sorprendió? Muchísimo, muchísimo. Como en cualquier pequeño grupo, club, comité, logia, sobre todo tan antigua, uno ignora qué hacen allí sus miembros, ¿no? Tal vez lo ignoro todavía. Pero, bueno, porque a mí, de tantos escritores y de entre tantas escritoras, como dices tú, es un honor. Pero por otro lado, algo tengo que hacer con eso. Claro. Y ese algo consiste en abrir el canon, en darte cuenta de que no es posible que después de tantos siglos no solamente haya pocos miembros en la academia y casi ninguno en el Colegio Nacional, que son mujeres, sino que se hable de esos temas todavía, considerando que son de segunda, ¿no? Esto es la literatura seria, en forma, estos son los autores, el canon que nosotros construimos y que vamos a comentar a través de ediciones maravillosas y escritas además por eruditos, por grandísimos estudiosos, pero estas otras no las vamos a considerar porque son incómodas o porque no responden a los patrones. En el caso concreto de Nelly Campobello, que me parece de las enormes escritoras, no solo de este país, de las enormes escritoras, escritores, rompe con toda la secuencia y toda la estructura de la novela, construye la novela
muy a inicios del siglo, de una manera en la que apenas la estamos entendiendo ahora. Es decir, a partir de la hibridez, a partir de la ruptura, a partir de las voces múltiples, no tiene un personaje protagónico, no hay una manera de hacer catarsis, no hay una manera de encontrarte de pronto con una conclusión que te deje en paz, ¿no? De conciliar todas esas contradicciones, el absurdo del que veníamos hablando, el dolor de la ruptura, que es vivir, pero además, ¿sabes? Es una novela absolutamente contemporánea. Habla de la violencia. Todos los capítulos de Cartucho, si es que se les puede llamar capítulos, hay quienes los han considerado cuentos independientes, son balazos. ¿Escogiste Cartucho también para significar tu época? ¿También para significar la violencia? Por supuesto. Lo difícil al vivir ahora, claro, acabamos también de ser testigo de pues, todos estos fenómenos naturales que han causado tantísimo dolor y, como siempre, a la gente que tiene menos, ¿no? Y que es terrible todo esto. Me voy a corte porque sí quisiera que me ayudes a ligar esos dos temas, Sí. Violencia y literatura. ¿Cómo no? Son dos temas que han estado a lo largo de la historia juntos, desde los textos más antiguos. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en No hay lugar común. Tengo aquí una gran amiga, Rosa Beltrán, una gran escritora, y nos dejaste picados con el tema de la violencia que estamos viviendo y de qué hace la literatura con la violencia. Es que si pienso en Homero, por ejemplo, o pienso en la Biblia, ¿no? O pienso en casi cualquier pieza literaria relevante, la guerra, la violencia, la ruptura están en medio. ¿Por qué literatura y violencia son dos caminos que se cruzan? Porque la literatura nace de la violencia, nace de un orden que se rompe, de una disrupción. Tú no puedes hablar de un personaje que siempre es feliz y al que no le ocurre nada. Eso no lo va a leer nadie, ¿no? Cualquier novela nace a partir de la tragedia. No solo novela, la literatura nace a partir del dolor, de la pérdida, de la falta. Eso es lo que te hace escribir y tratar de entender qué pasó con esa unidad que se rompe. La literatura es ese intento, digamos, junto con la religión, pero a través de una intención y una metodología distinta, de volver a unir lo que está separado. No quiere decir que lo consiga, quiere decir que lo plantea. Así que el tema de la violencia en cualquier aspecto, en cualquiera de sus aspectos, es connatural a la literatura. Ahora, en México, es que no puedes pensar casi en una gran obra escrita en nuestro país que no encierra un enorme contenido de violencia, ¿no? Pedro Páramo, digamos, que es la obra paradigmática en la narrativa, pues habla no solamente de Pedro Páramo, que termina convertido en un montón de piedras, sino de un pueblo que está habitado por muertos que viven. ¿Qué mayor violencia puedes establecer que esa de los muertos vivientes? Hay dos violencias distintas en la obra literaria. A veces se tocan, a veces no. Es la gran violencia, la guerra y la paz, el gran fenómeno. Y la otra es la violencia individual, que yo no diría la pequeña violencia, simplemente es la violencia individual. Usa la literatura, en tu caso, para aproximarte a una, a la otra o a las dos. La violencia individual que nace con la novela moderna, pues es la, creo que es la que exploramos ahora de modo más atento. Kafka es, yo creo que el gran emblema, ¿no? de la lucha del hombre moderno por tratar de hacer algo, aun cuando esté convertido en escarabajo. Así sea llegar al trabajo, que es lo que él se propone hacer. Y casi todo lo que se escribe ahora tiene que ver con ese intento de explicar la violencia individual. Se habla de autoficción, como si no todo fuera autoficción. Explicarla en primera persona al singular. Explicarla en primera persona o explicarla insertando el elemento biográfico de manera muy evidente para el lector, aunque siempre un narrador es algo construido. Pero creo que también otra característica de nuestro tiempo es que esa violencia individual está inserta
en el marco de la gran historia, Se de la tocan. historia grande, necesariamente. No Tiene ese existen en contexto. un tubo de ensayo. No lo hay. Incluso en las obras que pretenden no tenerlo y hablar de algo que es universal, de algo que es global, están hablando de cómo se pretende en términos económicos interpretarlos. Una de las violencias bastante recurrente en la literatura es la infidelidad. Tú escribiste una novela que se llama Alta Infidelidad. Y yo te quiero preguntar directamente, ¿no es un tema sobrevalorado en la literatura? La ¿No es infidelidad. La infidelidad. O no es un tema sobrevalorado en la vida humana. Bueno, No, yo no te es una devolvería época- la pregunta. ¿No es un tema sobrevalorada la fidelidad? El vivieron felices para siempre. ¿No es una de las utopías mejor vendidas desde, no, seas hombre o seas mujer, desde chico? La idea de que vas a encontrar tu media naranja y de que van a ser De que felices para existe, siempre. Que existe, que te va a acompañar, que no estás tan solo, ¿no? Que no estamos solos. Bueno, yo creo que la infidelidad es más bien el lugar común al que no querías llegar, pero al que necesariamente se llega, porque somos infieles hasta a nosotros mismos. Lo más difícil que hay es tratar de ser, primero identificar qué es lo que eres y después tratar de ser fiel a eso que crees que eres. Hace ya tiempo que publicaste Alta Infidelidad. Sí. Hoy, ¿cómo definirías la infidelidad? Yo creo que igual que como esa novela, porque mira, de lo que hablé allí, lo que hice fue construir un personaje masculino, Julián, que en realidad es Madame Bovary. Para mí son los hombres ahora quienes están tratando de buscar ese espacio que los acoja, que los reafirme en todo lo que han perdido. No estoy hablando tampoco desde un triunfalismo feminista, ni muchísimo menos, pero sí estoy diciendo que ha habido una enorme desestabilización, que todo aquello, tú hablaste de los baby boomers, que estaba establecido como patrón de lo masculino, se ha movido. Se acabó. Y quienes más han tenido que renunciar a los beneficios son los hombres, porque las mujeres han llegado a esos puestos de trabajo en los que se pensaba que era imposible, ¿no? Déjame insisto con esto. La primera infidelidad, dijiste, es hacia ti mismo. Ajá, sí. ¿Cómo puedes ser fiel a ti mismo cuando estás en una época de cambio de identidades? Nunca puedes ser fiel a ti mismo, aunque no vivieras en una época así, porque estás atravesado por narrativas, por historias. Todos vivimos atravesados por los deseos de otros todo el tiempo. Lo más difícil es identificar los Atravesados, propios. a veces el verbo es atropellados, ¿no? Aplastados, Pero, sublimados. pero sobre todo atravesados, porque a veces con fascinación buscamos esas narrativas, esas historias que creemos que nos pertenecen, las adoptamos porque las necesitamos en algún momento de nuestra vida. Y al paso del tiempo decimos, ¿y por qué hice esto? ¿No? ¿Y por qué pasé tanto tiempo con esta persona? ¿O por qué me dediqué a estudiar esto? ¿Por qué trabajé tanto tiempo en este lugar que no me gustaba? ¿Es tan fácil ser infiel a ti mismo? Ahora, una vez que no logras ser fiel a ti mismo, es muy fácil que le seas infiel a todo el mundo. Eso ya, bueno, suena demasiado radical, porque de todas maneras hay una búsqueda constante, ¿no? Todos los días procuras que haya, sí, una cierta armonía. Tener por lo menos la ilusión de un piso sólido, aunque ya sabemos que no, y el 19 de septiembre nos lo vino a recordar, que no existe, un piso sólido para poder decir, yo soy esto, yo creo en esto, y por lo tanto soy fiel a esta idea y también soy fiel a los demás, aunque cambien muchas de las reglas del juego y aunque yo mismo de pronto esté descolocado, ¿no? En un lugar en la tabla de ajedrez donde el juego no me favorece, pero a final de cuentas, pues tratas de ser fiel a ti mismo. Ahora, déjame ahora ligarlo con otro de tus temas. El iluso. El iluso es el que no logra conectar consigo mismo. Y lo peor es que tenemos hoy una época, pues como la de tu novela, donde la corte de los ilusos abunda. Sí. Traigo a Iturbide al presente y te pregunto, ¿identificas esa narrativa de esa novela con lo que estamos viendo hoy en el espacio público, en la política, en la comunidad donde estamos? Mira, yo nunca pensé, cuando escribí esa novela, que además de estar haciendo una farsa y reescribiendo algo sobre el pasado para tratar de entender el presente, iba a ser una novela que se iba a reeditar tantas veces, porque los Gustó lectores muchísimo. iban a identificar siempre al poderoso con el
gobernante que tenemos en el presente todo O sea, el tiempo. Iturbide porque, resulta un individuo en el que seguimos pensando, aunque le pongamos otros nombres. pues no solo nosotros, quienes llegan al poder se siguen asumiendo como la autoridad Alteza máxima. Serenísima. Sí, claro. Se compran títulos al vapor, se hace una corte de inmediato. En ningún lugar del mundo los gobernantes viven como en este país. En ninguno. Puedes ir a los países del primer mundo y te das cuenta de que no tienen escoltas, no tienen una corte alrededor que mediante La caravanas... tuvieron en la Edad Media, el Sí, Renacimiento. pero estoy la hablando de ahora. Es increíble, es como los Medici hoy, ¿verdad? Estoy hablando de ahora y estoy hablando ¿Cuántos de coches la... te siguen? ¿Cuántos guaruras tienen? ¿Cuánto vales? Y del mismo modo en que Iturbide, claro, que de manera simbólica, no física, en el minuto en el que dejan el poder, en que tienen que dejar el poder, Acabó. tabula rasa. O sea, ¿es muy masculino el tema de la corte o también es femenino? No, yo creo que ahora es femenino porque el poder es uno de los grandes deseos y nos ha sido inoculado también a las mujeres, de los grandes deseos de los seres humanos, ¿no? La teoría freudiana hace agua por muchos lados. No tiene que ver necesariamente con el deseo del pene, como decía Freud, y con la castración. Tiene que ver con algo más, ¿no? Con algo relacional, con una manera de ser visto, con una manera de ser tratado. Ser mujer es no ser vista, básicamente. Es no ser bien tratada. Y tener una corte te viste. No solo tener una corte, pero tener cierto poder. Cuando las mujeres se han empoderado, aunque sea un pequeño poder, ya tenían el poder, digamos, doméstico, ¿no? Vivimos también en un continente que es muy matriarcal. Por supuesto que sí. Pero también desaparece en el momento en que cambian los roles sociales. Y volver a poder decir, en esto creo, y ser escuchada, es algo necesario, yo creo, para todos los seres humanos, para los hombres y para las mujeres. O sea, el poder tiene una parte, el ejercicio del poder, tiene una parte peligrosa y terrible y en la que muy frecuentemente se caen injusticias. Pero tiene otra parte que es legítima. Déjame hacerte la última pregunta. Esta semana, la gran feminista mexicana, Marta Lamas, Sí. se arrojó a un escenario Sí. Que muchos no entendieron. Dialogar con hombres, dialogar con los XY. Un grupo numeroso de hombres hablando con una mujer. Se la comieron las redes sociales. ¿Qué reacción te provoca justamente a la luz de lo que estás diciendo? Mira, por un lado me entristece, pero por el otro lado no me asombra. Es predecible. ¿Por qué no nos sorprende que haya una mesa tan solo constituida por hombres? Pues porque esa es la norma, ¿no? Y en el momento en que la gran feminista, alguien que empezó con FEM y que después durante tantos años dirigió la revista más importante y debatió y ha debatido, ¿no? Sobre feminismo, incluso con autoridades como Monsiváis, por ejemplo, de tú a tú, que visibilizó a las mujeres, que ha luchado tanto por las sexoservidoras, sea tratada de esa manera por las redes, porque decidió aceptar un homenaje en el que iba a dialogar, ahora al revés, no como siempre ha dialogado, con las mujeres y por las mujeres, sino rodeada de sus amigos, hombres, me parece otro acto profundo de machismo. Lo que hizo las redes, lo que hizo el feminismo radical. Claro, las redes son el macho más macho. Se lanzan a la cargada a destruir a quien sea sin entender razones. Son Juan Charrasqueado. Me parece profundamente injusto. Por otro lado, aunque en este momento no lo podamos ver, me parece muy bien que haya hecho escándalo, que haya conmocionado la presencia de obligó a Marta la Lamas. reflexión. Aquí estamos hablando de esto. Claro. O sea, se nos acaba el tiempo. Déjame irme a el último segmento. Te voy a hacer una serie de preguntas y te pido que lo primero que te venga a la cabeza es lo que respondas. Esas siempre me aterran. Palabra favorita. Amor, Palabra que más detestas. prisión, Sonido que más disfrutas. aire. Sonido que más detestas. Híjole, qué difícil. El sonido electrónico, venga de donde venga. La peor mentira que te han dicho. La guardamos. Si no hubiese sido escritora, Música, si no hubiera música, ¿qué instrumento? compositora, ¿Y se te pianista. da? ¿Se te da? Tengo buen oído. He estudiado música.
pero no me ha aplicado. Y la música, igual que la literatura, exige una fidelidad que yo no tengo, que no he tenido. ¿Crees en Dios? No. Vamos a suponer que dejas este planeta y algo similar a Dios te recibe. ¿Qué te gustaría que te dijera? Te leí. Yo también, Rosa Beltrán, te leí y te he disfrutado mucho. Gracias. Al por contrario, estar en Lugar Común. gracias. Te agradezco muchísimo. Próxima semana, 7 de la tarde, ADN 40. No hay lugar común.